Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a este encuentro semanal que estamos haciendo compartiendo un estudio de la palabra. En esta ocasión, como verán, iniciamos de una manera diferente, con un nuevo formato. Y queremos darle las gracias a un amigo mío, que es el pastor Alberto Sabazzini. Gracias Albert, porque él me contó cómo es que él hacía sus videos para su iglesia y me pasó el programa, me explicó un poquito y la verdad es que está muy bueno, se puede hacer una introducción, se pueden hacer cositas que ahora las vamos a ir mostrando, sí, dentro de lo que pudimos aprender, pero bueno, es una bendición. Para aquellos que no lo saben, nosotros antes transmitíamos en vivo, esto está grabado, hemos ido modificando un poco la forma de transmitir y además se sumó algo y es que a mí me censuraron en YouTube y me prohibieron transmitir. Entiendo que por los videos pro vida que yo subía y demás, así que bueno, la lucha a veces tiene esas consecuencias. Pero todo es para bien, porque gracias a Dios, gracias a eso es que me habló este pastor. Yo le hablé en realidad pidiéndole consejos sobre qué cámara comprar, porque ya no podía transmitir. Y bueno, él me dio tantos buenos consejos que terminamos conociendo esta nueva plataforma y este nuevo programa que él usa y es muy bueno. Así que todo es para bien, gracias a Dios, y estamos muy, muy contentos. Vamos a arrancar esto con una oración y ya comenzamos. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir: Padre Dios, bueno y misericordioso, te damos gracias por este día más de vida. Te damos muchas gracias por este día más de bendición y muchísimas gracias por este día más de ayuda, de protección, de sanidad, de todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que estés bendiciendo la palabra que vamos a compartir, que no sea de nuestras bocas que salga todo esto, sino que seas vos quien esté hablando por medio de nosotros. Y te pedimos perdón si en un momento nos equivocamos por nuestro lado humano. Te pedimos que nos sigas ayudando, Padre amado, y te seguimos adorando. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder seguir grabando estos mensajes, Señor, compartiendo tu palabra. Te damos gracias por la vida de todas las personas que se ponen a ver estos videos, Señor. Te rogamos que bendiga sus vidas. Te rogamos también, Padre, que estés bendiciendo nuestras vidas y que tú nos estés usando, Señor, y que todo lo que digamos sea conforme a tu palabra y que sea todo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les contamos que hemos hecho una prueba y aproximadamente 30 minutos dura la palabra de hoy, así que no nos vamos a extender demasiado. Así que bueno, quédense tranquilos, los que estén mirándolo como estreno en YouTube sin saber cuándo termina, no los vamos a dejar hasta la noche, hasta tarde, sino que media hora de palabra y la idea es que después ustedes piensen por su cuenta sobre lo que estamos hablando. Perdón si en algún momento miro para allá, pero no tenemos a alguien que nos ayude en la edición, así que estamos haciendo todo en conjunto, estamos grabando y editando al mismo tiempo. Así que si yo miro para allá es porque tengo que controlar algo de la pantalla, mostrar alguna imagen, ver si se está grabando bien, es simplemente eso. Pero bueno, vamos a continuar. El tema de hoy es un tema que viene de cierre dentro de un programa que estamos trabajando con los jóvenes en la iglesia de IDSP de Malaber, que es donde nosotros estamos ayudando, colaborando como responsables de jóvenes, y es el tema del tiempo. Nosotros hemos creado un programa y lo hemos dividido en diferentes temas centrales, y esos temas centrales los dividimos en diferentes estudios de la palabra alrededor de los diferentes sábados que hemos estado subiendo videos. Arrancamos con el amor e hicimos varios encuentros para hablar sobre el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de nosotros, etc. Luego pasamos a hablar de la disciplina y la obediencia, un tema muy importante, y también lo dividimos en varias partes, que los invitamos a buscar los videos. Y en estas últimas tres etapas de subidas de videos hemos estado hablando sobre todo de la temática del tiempo. Primero hablamos de los tiempos de Dios, de cómo en Eclesiastés se habla de que todo tiene su tiempo. Después hablamos en otro encuentro de los tiempos de Jesús, con ejemplos prácticos de cómo él entendía que si era su hora o no era su hora para hacer ciertas cosas, y cómo él era muy consciente de los tiempos y los respetaba. Y hoy vamos a hablar en el cierre de la temática del tiempo sobre el fin de los tiempos, sobre los tiempos del fin, o como alguno quisiera llamarlo.
Así que si ven en el título en YouTube, si figura bien escrito, nosotros decidimos titularle ¿Nos estamos acercando al fin de los tiempos? Y si es así, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a tratar de ir desarrollando eso lo mejor posible, disculpen. En principio, una de las cosas que queríamos aclarar es sobre esta pregunta que se está haciendo mucho, ¿nos estamos acercando al fin de los tiempos? Bueno, a ver, muchas veces se creyó de que estábamos cerca del fin de los tiempos, pero en base a esta pregunta en particular, de nos estamos acercando al fin de los tiempos, la verdad es que nosotros la hemos analizado y es una pregunta cerrada. Para los que han estudiado alguna materia relacionada con métodos alternativos de resolución de conflictos y demás, que es donde más se estudia este tipo de formato de preguntas, no es una pregunta abierta, que podría ser como por ejemplo no sé, ¿cómo estás? O que es una pregunta como más abierta, no puede decir sí o no. claro. O, por ejemplo, ¿y cómo va a ser el fin de los tiempos? Claro. Es como la respuesta tiene que ser desarrollándola. Claro. ¿Qué cosas pasarían? ¿Qué ocurriría en el fin de los tiempos? Esa sería una pregunta abierta. Ahora, una pregunta cerrada es una pregunta que implica que la respuesta sea o sí o no. Yo no le puedo decir cómo van a ser los últimos tiempos y yo te digo sí. No tiene sentido. Entonces, es un tipo de pregunta diferente que implica respuestas diferentes. En este caso, cuando decimos nos estamos acercando al fin de los tiempos, es una pregunta cerrada. La respuesta es sí. Y no tiene ninguna otra explicación. ¿Nos estamos acercando al fin de los tiempos? Sí. Punto. A ver, ahora, si nos preguntamos por qué, y bueno, la respuesta puede ser media graciosa, pero es ni modo que nos estemos alejando. A ver, nosotros vamos cada vez más cerca del fin de los tiempos. Jamás podría ocurrir de que nos estemos alejando del fin de los tiempos. No, cada vez estamos más cerca. Así que cada vez que nos pregunten si nos estamos acercando al fin de los tiempos, siempre va a ser la respuesta que sí. Porque sí, porque cada vez nos acercamos más. Ahora, tenemos que hacer un cierto análisis y una cierta división sobre lo que dice la Biblia en relación a eso. Porque hay señales antes del fin, pero después hay palabras de Jesús, también palabras de Jesús, donde él dice, hay cosas que a usted no les corresponde saber. Por ejemplo, el día ni la hora en la cual va a volver él a buscarnos. El tiempo en el cual Israel va a volver a establecer su reino y demás. Son cosas que Jesús lo marcó y dijo, a usted no le corresponde. Entonces vamos a ir haciendo la división de qué sí corresponde saber, qué no corresponde saber, y en base a eso, qué tenemos que hacer nosotros. Vamos a comenzar con Mateo. Una de las cosas que les decía que miro para acá porque vamos a mostrar el texto que vamos a leer es Mateo 24, del 4 al 14, y le voy a pedir a mi esposa que lo esté leyendo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, muchas gracias. Muy interesante este texto. Obviamente no lo vamos a desarrollar, tenemos más textos para andar leyendo. Si quieren buscar cuáles son las señales antes del fin, bueno, acá las tienen. Son palabras de Jesús específicamente, que son relatadas en el Evangelio según San Mateo. Y muchas ya han ocurrido. De hecho, si nos ponemos a analizar, prácticamente todas ocurrieron. Oirán de guerras y rumores de guerras. Van a haber pestes. Unos se levantarán contra otros. O se entregarán a tribulación. Va a ser principio de dolores. Los matarán, serán aborrecidos. Muchos tropezarán. Se levantarán falsos profetas. Díganme si no está pasando todo esto. Engañarán a muchos, y si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
enfriaría. ¿Cuántos hermanos hoy en día están bastante fríos en su amor? Entonces, muchas cosas ya han pasado, o quizás todas. Ahora, lo que tenemos que analizar es que estas son simplemente señales. No es algo que nos dice cuando esto ocurra, efectivamente va a pasar. Porque hay tiempos específicos, sazones, dice el texto bíblico, nosotros lo buscamos, es como momentos muy puntuales en donde no nos ha sido permitido conocerlo. Entonces, hay ciertas señales, pero pensémoslo, terremotos, decía también, esto ha ido ocurriendo alrededor de toda la historia. En el primer milenio, en el año 1000 después de Cristo, también se creyó de que, bueno, iba a ocurrir algo increíble después del año 1000. En el año 2000 volvió a pasar lo mismo. En el nuevo milenio se creyó de que, bueno, iba a venir el fin del mundo. En el 2012, con el tema del calendario maya, también se creyó de que iba a venir el fin del mundo. Y así, hoy en día con el 2020, con el coronavirus, con la pandemia, con todo esto, se cree también de que, bueno, está viniendo el fin de los tiempos. Y hay algunos que también meten el tema vacunas como una de las formas de anunciar el fin de los tiempos. En fin, no nos queremos meter tanto en detalle sobre eso, pero lo que queremos decir es que siempre se ha repetido de que hay señales antes del fin y que se están cumpliendo. Entonces, tampoco se asusten, porque la Biblia no nos llama a nosotros a tener temor, a preocuparnos en base de eso. De hecho dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Claro. Incluso nos dice que nos quedemos tranquilos porque todas estas cosas tenían que pasar sí o sí. Sí. Y fíjense de que otra de las partes dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, no importa qué tiempo estemos pasando, no importa incluso qué parte de las señales se están produciendo en la misma época en que nosotros vivimos, sino de que tenemos que perseverar, tenemos que continuar, que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, esa es la mejor manera de poder llevar a cabo y llevar adelante el enfrentar en el día a día estas señales antes del fin. Y fíjense el último punto, porque dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, que es la gran comisión, es lo que manda Jesús, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Quedarnos preocupados y teniendo temor por estas señales que ya se están viendo y que desde hace mucho tiempo se están viendo. Un detalle, recordemos de que Dios, a nuestro modo de ver, es atemporal. Él está antes, está en el principio, está en el fin, Él conoce todo. Entonces, es omnisciente, es omnipresente. Esa presencia está en todo tiempo. Él conoce nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces, ¿a qué voy? Los tiempos que nosotros entendemos como 24 horas porque gira la Tierra sobre su propio eje, no son tiempos que tenga que obedecer necesariamente Dios. Entonces, en ese sentido, si hubo terremotos en el año 1 o en el año 2 o en el año 33, después de la muerte de Jesús, si hubo un terremoto, esa fue una de las señales antes del fin, pero después hubo un montón de terremotos más y siguen siendo señales antes del fin. Que hayan pasado 2000 años desde que se dijo esto, no quiere decir que estamos atrasados o que una fue una señal y otra no. Siguen siendo señales, siguen siendo cosas que en realidad no tendrían que ser para decirnos, che, viene el fin de los tiempos, o che, me acabo de dar cuenta por esta señal de que ya sé cuándo va a venir el fin de los tiempos. No, de hecho tiene que ser una señal para decirnos, apurémonos en predicar, porque se nos dio una gran comisión y no la estamos cumpliendo. Y ya estamos viendo que las señales de que se está acercando el fin y a nosotros nos corresponde otra cosa. Es para alertarnos, para estar alerta, no del fin, sino de lo que nos corresponde hacer. Sí, así es. Así que bueno, vamos a continuar. Ahora, un detalle, el siguiente texto que vamos a leer marca una diferencia y es importante entenderla porque a veces se confunde. El que no ha leído tanto mayormente se confunde, pero nos puede llegar a pasar también. No es lo mismo leer en la Biblia las señales antes del fin que leer las señales que seguirán a los que creen. Son dos cosas distintas. Y vamos a analizarlas. Las señales que seguirán a los que creen están en Marcos y es en otro momento, también las dijo Jesús, pero es en otro contexto donde las menciona. Fíjense lo que dice. Marcos 16 del 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, muchas gracias. Es muy interesante porque estos textos, todos estos que están viendo ahora en pantalla, lo hablábamos después detrás de cámara, antes de grabar, haciendo una prueba en realidad de grabación, de que todo esto le ocurrió a Pablo, si nos ponemos a pensar. Cuando Jesús habla esto, Pablo no era el apóstol Pablo. La presencia en la tierra del apóstol Pablo, como apóstol en sí, predicando y misionando, es posterior a la muerte de Jesús. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, no se conocía a Pablo como el apóstol Pablo. Sin embargo, todo lo que Jesús relató, estas señales seguirán a los que creen, son cosas que después le fueron pasando y están relatadas en el libro de los Hechos, que le fueron ocurriendo a Pablo. Muy posteriormente, por ejemplo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pablo había sido picado por una serpiente. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y demás. Son un montón de cosas que fue haciendo Jesús. Y son señales, no antes del fin, sino señales que seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que creen en realidad? Bueno, a los que cumplen con la gran comisión. Este detalle del texto de Marcos es parte de también lo que leemos en Lucas, lo que leemos en Mateo, y lo que leemos en Hechos después, en relación a la gran comisión. Id y hacer discípulos, id y predicad a todas las naciones, bautizándolos. Lucas hablaba también del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todo esto que vamos viendo, de ir por todo el mundo a predicar a toda criatura y demás, y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, ese justamente es el que creyere, y a ese le van a seguir unas señales. Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, y a ese que cree van a haber un montón de señales, y estas señales seguirán a ese. Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son? Ya las vimos. En mi nombre, está hablando de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y demás. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, simplemente queríamos mostrarlo para marcar la diferencia. No es lo mismo las señales antes del fin, que son guerra, rumores de guerra, tribulación, peste, hambre, persecución y demás, que falsos profetas y demás, que las señales que seguirán a los que creen, que son sanar enfermos, hacer milagros, hablar en lenguas, la manifestación de los dones y demás. Entonces, eso es lo que queríamos dejar muy, muy claro. Ahora, volviendo a lo que dijimos al inicio, Jesús en un momento pone el parate, porque le preguntan, por ejemplo, si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. ¿Y qué le responde Jesús? Vamos a leerlo, esto está en Hechos. En Hechos 1 del 6 al 9 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien, muchísimas gracias. Fíjense, esto mayormente, este texto, sobre todo Hechos 8, Hechos 9, son las últimas palabras de Jesús y es el relato final, es la ascensión. Si leemos Reina Valera, el título es la ascensión, desde Hechos 1.6 en adelante, si no me equivoco. Pero son las últimas palabras. ¿Y con qué nos quedamos mayormente en las últimas palabras? Bueno, con lo que dice en relación a la gran comisión, que ya venía siendo adelantada en Mateo, en Marcos, en Lucas. Esta gran comisión que es, van a recibir poder, van a recibir la promesa, que es lo que decía en su momento, si no me equivoco, en Mateo, al inicio de Mateo, yo me di la promesa, decía, y van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es todo esto de ir y predicar a todas las naciones haciendo discípulos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Entonces, sus últimas palabras fueron esas. La gran comisión, también lo habíamos hablado un poco detrás de cámara. Dios deja Jesús en realidad deja dos grandes mandamientos. Dos grandes mandatos
grandes comisiones para que hagamos. La primera es la gran comisión, ir a predicar por todas las naciones. Esto de misionar, de evangelizar, de hacer discípulos, es eso, es una de las órdenes, son las últimas palabras de lo que hizo Jesús. Y el otro gran mandato que nos da a nosotros es hacer esto en memoria de mí, la Santa Cena. Sí. Entonces, tanto la Santa Cena como esto de la Gran Comisión son los dos mandatos más grandes que nos da Jesús antes de irse. Y en este caso estamos hablando de este en particular. Entonces, es muy interesante para analizarlo, para tener en cuenta, pero no nos quedemos con solo eso, que mayormente cuando leemos eso nos quedamos con eso. Quedémonos con Hechos 1.6 en adelante, que les dice, no les toca a ustedes, Hechos 1.6 y Hechos 1.7, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones, dice que el Padre puso en su sola potestad. Quedémonos ahí. Esa es la respuesta. Cuando buscamos sazones, decía algo así como un momento específico, decía como un punto, ¿no? Sí, era como un punto específico para cultivar la tierra y demás. Bien, entonces, estamos hablando de momentos, tiempos específicos. Hay cosas específicas, por ejemplo, ¿cuándo nos va a venir a buscar el Señor? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser específicamente el fin? ¿Cuándo se va a restablecer el reino? Que no nos toca a nosotros saberlo. Podemos saber señales para, bueno, apurarnos a cumplir con lo que tenemos que hacer, pero no nos toca saber el momento o las sazones, no nos toca saber ni el tiempo ni el momento específico de cuándo esto va a pasar. No nos corresponde. Y de hecho nos hacía reír un poquito, porque mientras preparábamos este estudio buscamos algunos videos a ver si hablaban en relación al tiempo o al fin de los tiempos. Y había uno que nos llamó mucho la atención, porque cuando leemos esto, volvemos a leerlo, en el centro dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No los toca, no les toca a ustedes saberlo. ¿Qué decía este video? Era de 1 hora, decía los tiempos y las sazones, del fin y demás. Estaba hablando específicamente de este texto y hacía todo un desarrollo. Sí, y estaba en la persona que daba el video y atrás había todo como un pizarrón con un montón de cosas escritas, como cuadros así, mostrando, Sí. como tratando de explicarlo, ¿no? Sí, si no me equivoco había fechas. En fin, no entramos a ingresar un video de 1 hora, pero interesante porque Jesús le dice, no toca saberlo, no os toca a vosotros conocer sobre esto. Y bueno, ya hay alguien tratando de explicarlo. Pero bueno, hoy en día nos encontramos con todo y con de todo, como algunos dicen. Pero bueno, en fin, lo que queremos darles a entender es que hay algunas cosas que fueron reservadas a Dios y no fueron reveladas por nosotros. Ya bastante hemos tenido de revelación. No pidamos más de lo que Dios ha permitido que podamos tener. Ahora, en relación al tiempo, porque dijimos de que este cierre del programa en cuanto a esta temática, el programa continúa, pero el programa para jóvenes cierra esta temática en base al tiempo. ¿Qué sí nos toca hacer en base al tiempo? Si hay cosas del tiempo que no nos toca conocer o saber, bueno, ¿qué sí nos toca saber o hacer? Y ahora vamos a analizarla. Tenemos 4 textos, con estos terminamos, y son 4 ejemplos simplemente. En realidad son 3 ejemplos, el último se funda en el anterior o ayuda justificando. Son 3 cosas que sí tenemos que hacer, que son clarísimas en base al tiempo. No nos toca saber tiempos específicos, pero en base al tiempo hay cosas que sí tenemos que hacer y bueno, analicemos si la estamos haciendo o no. La primera la vamos a encontrar en 2 de Timoteo 4.2. Repito, no es taxativo esto, simplemente estamos mencionando ejemplos de cosas que sí nos corresponde hacer. No preocuparnos por el fin de los tiempos, sino preocuparnos por lo que realmente ya se nos encomendó hacer en base a los textos que hacen referencia al tiempo. Y este es uno. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, muchas gracias. Es un texto que también nos llevó al análisis. Esto de que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? De predicar a tiempo, instar a tiempo y fuera de tiempo. Por lo que estuvimos buscando y analizando y leyendo otras versiones de la Biblia, básicamente lo que está diciendo es, prediquen la palabra, sea el momento oportuno para hacerlo o no, pero prediquen la palabra. No dejen de predicar. Una de las versiones decía, predica con urgencia la palabra, sea o no el momento oportuno.
Entonces, es muy interesante analizarlo de esa forma. El mandato es, justamente estamos hablando del tiempo. ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Qué sí tenemos que hacer? ¿Qué sí nos tenemos que ocupar de hacer? Predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, pero predicar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que callarnos cuando tenemos que hablar. Incluso cuando decimos que esto nos ha pasado a todos seguramente, yo la verdad que no era el momento, la verdad que yo le iba a hablar de Dios, sentí de hablarle, pero no le dije nada porque no me No parecía. parecía el momento justo. Sí, bueno, ¿qué está diciendo acá? ¿Cuál es el consejo que se le da a Timoteo? Que predique la palabra en todo tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Después se redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, con toda paciencia y doctrina, pero que no deje de hacerlo. Entonces, la predicación de la palabra, la predicación no por el conocimiento mismo, sino la predicación del Evangelio, de la salvación, de lo que hizo Jesucristo por nosotros, de cómo podemos llegar a ser salvos, es en todo tiempo. Y en su momento en otra predicación los invitamos a buscarla. Habíamos hablado de estos problemas de equivocarnos con conductas. Si uno no nació rico y quiere vivir de arriba, está teniendo una conducta antibíblica. Porque la Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, de esa forma ya podemos analizar de que deberíamos dejar de juzgar a los demás que tienen otras conductas antibíblicas, porque nosotros muchas veces también las tenemos. Tenemos que corregirlas, pero no tenemos por qué andar juzgando a los demás. Esto de la empatía, que está muy bien descrito en la Biblia, aunque no existía la palabra en ese momento para escribirla. No existía esa palabra, empatía en particular. Pero sí tenemos que predicar el Evangelio en todo tiempo. Entonces, no tengamos una conducta antibíblica. Lo que dice la Biblia es que prediquemos en todo tiempo. Punto. Incluso cuando no es oportuno, pues a tiempo o fuera de tiempo. Si es el tiempo de hacerlo o no es el tiempo de hacerlo, hay que predicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. ¿Qué sí tenemos que hacer en base al tiempo? Predicar la palabra. Vamos a leer el texto siguiente, que está en Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, muchas gracias. Fíjense que acá nuevamente estamos con el tiempo del tiempo. Estamos hablando, siguiendo analizando, porque la temática de este estudio es el tiempo. ¿Qué nos interesa analizar en base al tiempo con este texto? Que van a venir aflicciones. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿a qué nos insta en cierta forma esta palabra? Y que tenemos que tolerar las aflicciones, a las aflicciones del tiempo presente. Y además compararlas, acá sí, porque lo que dice es no son comparables con la gloria venidera. Compararlas en el sentido de decir, perdón, acabé de patear la mesa. En el sentido de decir, voy a tolerar todo esto, porque la gloria venidera va a ser mucho más grande. Y si me tengo que bancar ciertas aflicciones, me las voy a bancar, porque la gloria venidera va a ser mucho más grande. Si es importante o si es necesario tener que tolerar estas aflicciones, tener que soportar estas aflicciones, lo voy a hacer, porque todas estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Es un punto de madurez muy importante, por el cual todos lo tenemos que atravesar, todos lo tenemos que poner en un estandarte y valorarlo. ¿Pueden venir aflicciones? Sí, de hecho lo está diciendo, van a venir y de hecho ya están, porque dicen aflicciones del tiempo presente. Lo mismo, lo propio que te está pasando ahora, entendé lo que no es comparable con lo que va a venir. Entonces tolerémoslo y sigamos adelante. Eso es en base al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra y tolerar las aflicciones. Tolerarlas, punto. Seguir adelante. Y recordar siempre, no son comparables con la gloria venidera. Ahora, otro de los puntos, Efesios 6:18, y este es el último punto y ya cerramos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, muchas gracias. Fíjense de que acá nuevamente está la palabra tiempo. Repito, este estudio es sobre el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sí nos toca hacer? Si hay cosas que no nos corresponde conocer o saber o hacer, ¿qué sí nos corresponde? Ya dijimos, predicar la palabra, tolerar las aflicciones, y ahora nos toca estar orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, esto deberíamos desmenuzarlo un montón. Ya hemos llegado a la media hora, así que ya vamos a estar cerrando. Pero dejamos para que lo analicen, para que lo piensen ustedes. Fíjense que dice orando en todo tiempo. Ya de por sí cuando arranca diciendo orando en todo tiempo nos da a entender que no podemos hacer una oración cortita. También que de hecho nos reíamos porque nuestra oración inicial es cortita y la oración final la vamos a hacer cortita para que ustedes se puedan ir y puedan orar por su cuenta, claro, y hacer sus cosas. Pero la Biblia nos está diciendo que tenemos que estar orando en todo tiempo. Obviamente no hay que ser pavos, digamos, en el sentido de que, bueno, vamos a cumplir a rajatabla lo que dice acá, hagamos una transmisión en vivo 24 horas orando. No, tampoco es eso. Pero sí cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, nos da a entender de que este orando en todo tiempo lleva a que nosotros estemos en una comunión directa con Dios constante, una comunión con Dios de todo el día, charlando con Él. Y incluso este detalle no tiene que ser una oración vacía, una oración fría, una oración por obligación. Oro porque la Biblia dice que tengo que estar orando en todo tiempo. Y no, porque dice orando con toda oración y súplica. Entonces, incluso esto dice, le tenemos que rogar a Dios, tenemos que pedirle a Dios. Una oración y súplica no puede ser, bueno, Señor, te pido por mi mamá, por mi papá y amén. No, tiene que ser mucho más profunda la oración y dice súplica. La súplica no es algo sencillo y no es algo que se hace así nomás. Dice con toda oración y súplica y dice en el Espíritu. Por eso estamos desmenuzándolo, porque al ser en el Espíritu no es una oración humana de por sí. Y Espíritu está en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de aquel que es el intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, si tengo que estar orando con toda oración y súplica en el Espíritu, quiere decir de que mi oración en todo tiempo tiene que ser conectada con el Señor, tiene que ser conectada con Dios. No tiene que ser una oración por obligación, ni tiene que ser una oración, puede ser una oración simple en la manera de decir las palabras, pero no tiene que ser una oración ni que se haga por obligación, ni que se haga por compromiso, ni que se haga en cierta forma como a veces se hace con los rezos, con una vana repetición. No, tiene que ser profunda, con oración y súplica, en todo tiempo y en el espíritu. Es muy interesante como dice esto. Y después, fíjense que acá hay una coma, por eso hacemos la división. Dice, y velando en ello, se tiene que leer todo junto esta última parte. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir este cierre de lo que dice Efesios 6:18? Velando en ello, ya velando estamos implicando de que a veces nos vamos a tener que quedar mucho más tiempo del que deberíamos. El tiempo que corresponde a dormir es el tiempo que se utiliza para velar mayormente. Entonces, en tiempos en donde no sea oportuno, en tiempos en donde no corresponde, por así decirlo, incluso en tiempos donde lo que correspondería sea dormir, en ese tiempo también tenemos que estar orando. Es difícil de desarrollar y es difícil de explicar, porque arranca orando en todo tiempo, más allá de la coma que ya hicimos mención. Pero cuando dice velando en ello con toda perseverancia, es básicamente, no hagan una simple oración de hoy, y ya mañana me olvido del tema, me olvido del problema, me olvido de la preocupación, o me olvido de volver a orar por lo mismo. Es con toda perseverancia, es velando en ello con toda perseverancia. Y súplica, vuelve a repetirlo, pero fíjense el detalle, por eso digo de la coma en adelante. No está hablando de orar por nosotros mismos, no está hablando de orar por nuestros problemas. Es orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es por nosotros. Entonces, todo este esfuerzo que tenemos que hacer es hermanado porque hay hermanos que necesitan que estemos orando por ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi oración no tiene que ser egoísta, mi oración no tiene que ser, Señor, te pido por mí, por mí, por mí, te pido por mi trabajo. Puede ocurrir también que lo pidamos, pero el mensaje bíblico es que estemos orando por el otro. Y el estar hermanados lo que va a permitir esto de
lo que se podría llamar como una retribución, hace de que los demás hermanos, si cumplen con la palabra, ellos van a estar orando por mí. Entonces yo estoy cubierto en la oración, porque hay alguien orando por mí. Es lo que pedía Pablo cada vez que terminaba las cartas. Les pido que me ayuden orando al Señor por mí. Entonces, nos tenemos que ayudar los unos con los otros. ¿De qué forma? Orando por los otros. Yo tengo que orar por ustedes y ustedes tienen que orar por nosotros. Y de esa manera todos vamos a estar cumpliendo con el mandato bíblico. Y queremos cerrar con el texto de Santiago porque acá simplemente refuerza lo que acabamos de decir. Vamos a ver qué dice Santiago. Yo lo muestro. Acá está. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, muchas gracias. Muchas veces nos quedamos con este texto con el final. Decimos, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y nos olvidamos de que el texto está enfocado, según lo que dice el hermano de Jesús, en que primero tenemos que confesar nuestras ofensas los unos con los otros, nos tenemos que pedir perdón, si hicimos algo mal, tenemos que pedir perdón, no podemos quedarnos callados, tenemos que ser humildes y pedir perdón, lo vuelvo a decir, confesando nuestras ofensas unos a otros. Hay gente que no pide perdón y hay gente que debe estar mirando y le va a empezar a dar la oreja. Es que hemos conocido muchos que no les cuesta. El perdón parece loco, pero entre cristianos cuesta mucho. Sí, entre todos en general, pero el cristiano no debería ocurrir y es de lo que más se nota que cuesta, porque el del mundo no pide perdón. Perdón, y tampoco tiene por qué perdonar si lo piensa desde el punto de vista de cómo él se maneja. Pero realmente es llamativo como hay muchos cristianos que no piden perdón. Hay cristianos que perdonan, y que perdonan, pero no piden perdón ellos. Claro, dicen, bueno hermano, te perdono, está bien, te perdono. Y en realidad es mutuo el pedir perdón, no es solo perdonar, digamos. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho, pero mucho cuidado porque podemos llegar a estar cometiendo conductas antibíblicas, las cuales a veces no son infringir un principio bíblico o cometer un pecado, pero es algo más que se suma y realmente sería conveniente poder ser distintos a la hora de manejarlos. Por supuesto, perdonar a quien nos pide perdón, pero también saber pedir perdón. Hay un texto bíblico que dice algo así como que si un hermano tiene algo contra ti, que vaya vos y arregles las cosas. Ni siquiera si vos tenés algo con él. Acá el texto sigue confesando vuestras ofensas, no confesando vuestras ofensas, las de los otros. Claro. Estoy viendo que se tildó, no lo había notado. Bueno, espero que nos siga viendo. ¿Seguirá grabando? No lo sé, les pedimos disculpas si nos están viendo, pero se nos tildó la máquina en plena grabación. Esperemos que siga grabando, ahí pareciera que está grabando. No sé si se nos escuchó o no, pero bueno, en fin, les pedimos disculpas. Estamos usando la máquina que tenemos que no es muy buena y en un momento se nos tildó directamente, así que no sabemos qué tanto se escuchó de todo lo que hemos dicho. Pero para cerrar, lo que decía Santiago es que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Tenemos que aprender a pedirnos perdón como cristianos. Tenemos que aprender a trabajar de una manera diferente a como lo estamos haciendo. Tenemos que confesar nuestras ofensas. El propio Padre Nuestro dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Entonces, tenemos que pedir perdón y también tenemos que perdonar. Ese doble juego lo tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Pero después dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, incluso hay formas de poder llegar a ser sanados sin que uno de los hermanos de la iglesia tenga el don de sanidad o el don de hacer milagros, pero sí es importante el tema de la oración. Tenemos que orar unos por otros para que sean sanados. Repito, orar unos por otros, orar los unos por los otros. Y después sí, la oración eficaz del justo puede mucho, sin ninguna duda. Pero esto tiene que estar relacionado con lo que leímos antes en Efesios. Entonces estábamos con este texto, que es orar los unos por los otros,
Y es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos. Tenemos que estar orando por los demás. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y si ellos cumplen también, van a estar orando por nosotros. Así que esto está retribuido, está bien desarrollado. Bien, hermanos, eso es todo lo que queríamos decirles. Se pasó de 30 minutos a 40 porque hablamos un poco más. Llevamos 39 minutos y pico. Y vamos a cerrar con una oración. Les agradecemos por estar, como siempre. De nuevo, gracias al pastor Sabatini que nos enseñó este modo de poder grabar y luego transmitir. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Repito, a mí me censuraron en YouTube por subir videos pro vida. Ya no puedo transmitir. Mi cuenta está pendiendo de un hilo, pero bueno, gracias a Dios hay nuevas formas de aprender, de trabajar, de hacer cosas y a veces terminan quedando mucho más excelentes. Así que Dios los bendiga. Hacemos una oración final y esperamos que haya sido de bendición todo esto. Recordemos, ¿nos estamos acercando al fin de los tiempos? Sí, sin ninguna duda. Ni modo que nos estemos alejando. Siempre nos vamos a estar acercando más. Hay señales claras del fin, pero no nos tenemos que preocupar de eso. Tenemos que trabajar en pos de lo que sí Dios nos encomendó. Tanto hacer esto en memoria de mí, la Santa Cena, como ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Esas son las cosas que Dios nos mandó. Pueden haber señales, pero solamente nos alertan de, bueno, apurémonos a cumplir con todo lo que nos queda. Diferenciemos esto de las señales que seguirán a los que creen, que es importante saber que es distinto. Entender de que no nos toca saber algunas cosas, hay cosas que van a estar reservadas a Dios y no fueron reveladas a los hombres en relación a los tiempos, y sí hay cosas que nos toca hacer en base a los tiempos. Predicar la palabra, ya lo vimos, tolerar las aflicciones y orar y velar por todos. Y podemos terminar, la oración eficaz del justo puede mucho, pero hagámoslo. Y oremos unos por otros. Así es como se hace, así es como lo manda la Biblia. Así que bueno, vamos a orar, Dios los bendiga y esperamos que al terminar esta oración puedan seguir orando ustedes en sus casas, en todo tiempo, oren por nosotros, así como Pablo lo pedía en sus cartas, oren por nosotros y nosotros vamos a estar orando por ustedes. Cumplamos con esta conducta bíblica. Los amamos y oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de hablar a todos aquellos que nos estén mirando, tal vez en vivo, tal vez grabado, tal vez reproducido después en algún momento en la semana. Te pedimos que los ayudes y los bendigas, que los guardes, que les estés dando provecho, Señor, en toda esta palabra. Te pedimos perdón si en algún momento nos equivocamos, si dijimos algo propiamente humano, pero te pedimos de que nos sigas corrigiendo y nos sigas ayudando y que esta palabra sea primeramente para nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, te bendecimos, te glorificamos y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que pudimos estar, Señor, compartiendo tu palabra. Te rogamos por la vida de cada persona, Señor mío, que esté viendo este mensaje. En cualquier momento en el que lo esté viendo, te rogamos por su vida, te rogamos por sus familias también, Señor. Te pedimos por sanidad para nuestro país, Señor, para la vida de cada uno de los que estén pasando por aflicciones, por enfermedades, Señor. Te rogamos por sus vidas y te rogamos también por nuestra vida. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gente, los queremos mucho, Dios los bendiga. Nos vemos si Dios quiere y lo permite la próxima semana, si es que la cuarentena continúa y podemos seguir grabando. Si no, bueno, quizás mandemos algunas cosas más cortas o veremos cómo continuamos. Pero bueno, que Dios los bendiga mucho. Les mandamos un beso muy grande. Para quien no estuvo hasta el principio, vuelva al principio, vea de que tenemos una introducción y ahora vamos a ver el final. Y bueno, todas las cosas ayudan a bien para los hijos de Dios. Así que nosotros amamos a Dios y vemos su mano en nosotros. Dios los bendiga y bueno, gracias por todo sinceramente. Chao, chao.